Un gran saludo a todos los que están tomando este curso de creatividad o los que vienen nuevos viendo este video del módulo 14 de mi curso de creatividad, que en total tiene 17 módulos y que lo he montado en estas plataformas de video que existen en el internet con el ánimo de divulgar todos estos conceptos al máximo número posible de personas, así que siéntanse libres para invitar. En este módulo 14 vamos a ver el funcionamiento creativo de nuestro sistema nervioso. La tercera vez que vamos a trabajar este tema, vamos a meternos en el tema de los estados de funcionamiento. Nos vamos a detener en los estados reactivos, en los estados mentales y emocionales, que son estados que influyen en el comportamiento creativo y hay que tenerlos muy en cuenta. Este curso es un curso muy práctico. Está hecho totalmente para ser aplicado y lo hice pensando en todo tipo de personas, no únicamente los ingenieros, que son mis colegas, sino todo tipo de personas. En este curso le doy uso a mi libro La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad, en estos módulos especialmente. Este libro se consigue en Amazon y yo también tengo algunos ejemplares por si de pronto lo quieren leer. Creo que es un libro muy práctico, muy útil, que les puede ayudar mucho en su desarrollo personal en términos de la creatividad. Como les decía, este es nuestro módulo 14 sobre el funcionamiento creativo del sistema nervioso y vamos a ver estados de funcionamiento de tipo reactivo y emocional en este módulo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, vamos a continuar conversando sobre todos estos temas de la creatividad. Yo espero que todo lo que hemos ido discutiendo, compartiendo, sea en verdad útil para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que tiene que ver con el funcionamiento de nosotros en la vida, en lo que llamamos nosotros los estados de funcionamiento. Yo quiero como señalar tres grandes categorías de estados de funcionamiento que todos nosotros tenemos. Y de estas tres categorías de funcionamiento les voy a señalar que una de ellas, la tercera de todas, va a tener mucho que ver con que podamos funcionar en la creatividad. Ahí vamos a ver los modos de funcionamiento creativo, que son cuestiones prácticas que podemos aprovechar para estimular en nosotros la creatividad. Y vamos a ver también que hay estados más alejados de la creatividad donde es difícil funcionar creativamente. Son estados todos que existen en la vida, pero que uno puede activamente seleccionar ciertos modos de funcionamiento que le van a facilitar las cosas. Bueno, el primer bloque de modos de funcionamiento, de pronto ustedes lo han oído mencionar, la gente habla de eso, es lo que llama el funcionamiento reactivo. Durante el funcionamiento reactivo, las personas, digamos, dependemos mucho de eventos, de circunstancias, de las cosas que están pasando. Entonces, en esa forma, digamos, no somos como dueños de nuestras propias acciones, sino que estamos respondiendo a demandas que nos impone la vida, que nos imponen las circunstancias, las cosas que están pasando. Algunas de estas situaciones naturalmente son muy importantes y uno tiene que responder adecuadamente. Otras veces queda uno como esclavo de las cosas. Entonces ahí no es tan elegante la respuesta que tenemos. Estamos como víctimas dominadas por las circunstancias. Entonces, en este modo de funcionamiento que llamamos funcionamiento reactivo, hay cuatro elementos esenciales que abarcan muchos comportamientos y que tienen que ver con ese modo reactivo. El primero de ellos es el miedo, que también lo podemos asociar con el temor, con las circunstancias de dificultades que vemos cuando nos metemos en temas nuevos, muchas fobias. Entonces, en todo eso abarcamos como los temores, el miedo. El miedo es un estado de la vida que tiene que ver con la respuesta que nosotros damos
ante circunstancias que vemos como peligrosas, circunstancias que si nosotros nos metemos por ahí, pensamos que hay riesgo para nosotros. Entonces, en forma natural, cuando nosotros identificamos circunstancias de esas por ahí, pues nos ponemos miedosos. Lo que hay que vigilar es que uno no le inyecte a la vida artificiosamente definiciones de las circunstancias que las hagan ver indebidamente miedosas. Como decir, voy a una reunión, qué miedo de lo que va a pasar ahí. Ahí le estamos inyectando a un hecho relativamente inocente, que es ir a una reunión, el concepto de que es miedosa esa reunión. Entonces el miedo es algo bien diseñado por el cuerpo tiene una cantidad de mecanismos de respuesta biológicos, de biosustancias que el cuerpo emite para preparar las reacciones musculares y todo tipo de reacciones ante lo que es verdaderamente peligro. Entonces no vamos a decir que el miedo no es un elemento valioso, pero el miedo que inventamos nosotros sí será tan valioso. Las fobias que vamos creando sí serán tan valiosas, nos pueden volver dependientes totalmente. Por ejemplo, si uno es profesor, no gana mucho con meterle miedo al trabajo de profesor, asustar a los estudiantes, crear dificultades, poner a todo el mundo en tensión nerviosa. Por ahí no es la cosa. Si yo dirijo un equipo de investigación, sí será la mejor herramienta crear en el grupo dificultades, circunstancias que asusten a la gente por el comportamiento mío, por las demandas que yo ponga, por los plazos que ponga. Hombre, mujer, eso no es tan bueno. Entonces vamos liberando un poquito la mente nuestra, lo vamos a hacer con la creatividad, pero vamos identificando que el miedo y otros elementos reactivos, si bien tienen su valor, no tienen valor en cuanto que los estemos creando y los estemos inyectando al sistema. Igual el dolor, que es otra circunstancia muy clara de la vida que tiene que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso nuestro tiene terminales que reaccionan ante circunstancias, inflamaciones, infecciones, cierto tipo de ataques en la piel, en la respiración, en los ojos, irritaciones. Entonces reaccionamos con dolores, que son sentimientos nerviosos que nos indican una alarma. Entonces el dolor es una alarma. Y como alarma es buena, porque en el funcionamiento necesitamos alarmas para ir cuidadosamente y advirtiendo los riesgos que tenemos, y el dolor nos va señalando límites. Si el dolor se vuelve insoportable, quiere decir que tenemos que tener mucho que poner cuidado en una situación dada. Entonces no es que sea el dolor algo que no sea necesario, es importantísimo en la vida el dolor, pero vuelvo y digo, sí será importante el dolor que nos inventamos, el dolor que creamos, las circunstancias fastidiosas, aburridoras que imponemos sobre los demás cuando nos volvemos dolorosos, cuando nos volvemos agresivos, fastidiosos con la vida, creando por todas partes sufrimiento, angustia. No, ahí no está bien la cosa. Entonces, con la creatividad precisamente vamos a ir evolucionando para manejar el dolor creativamente, como una alarma sabia del cuerpo, pero no como lo que le vamos a inyectar a los proyectos y a la creatividad para que funcione. No va a funcionar también ahí, aunque nos digan eso. Si nos dicen la letra con el dolor entra, no, la letra con el dolor no entra. La letra entra con el cariño, con la amabilidad, con el manejo creativo de la enseñanza. Y también está una cuestión a la cual curiosamente la humanidad sigue muy amarrada, que es el tema del combate, de la pelea, de la defensa, el ataque. O sea, toda una serie de circunstancias que tenemos en la vida que nos hacen estar alertas, dispuestos a responder porque ya viene el ataque y nos vamos a ver destruidos, y si no nos defendemos y destruimos a lo que nos está destruyendo, pues no podemos funcionar. Entonces ahí esas cosas existen, inevitables. Desde la historia más antigua de la humanidad tenemos guerras, tenemos discusiones, tenemos circunstancias muy complejas donde uno siente ataque y por lo tanto se vuelve defensivo. Y eso también tiene su razón de ser, porque si uno
ante circunstancias agresivas no asume una forma adecuada, una reacción adecuada de defensa, pues realmente sí lo puede destruir a uno un ataque. Entonces tampoco es que digamos que el ataque no tiene sentido, pero sí tendrá sentido crear ataques, crear peleas, crear guerras en nuestros equipos de trabajo, enfrentar a la gente uno con otro, tratar mal a la gente para que tenga que defender, identificar por toda parte que la gente es agresiva, que me está atacando a mí. No, ya ese no. O sea, imaginemos una docencia llena de ataque, donde estamos hablando mal de la gente, poniendo a la gente contra la pared para que se tenga que defender. Entonces ahí creamos muchas dificultades y creamos dependencia. Un líder que esté atacando, entonces hace que haya dependencia entre las personas con las cuales trabaja. No nos interesa la dependencia, nos interesa la libertad. La libertad. Y hay un cuarto elemento que es un poquito más sabio dentro del sistema reactivo, que esto es lo que tiene que ver con la memoria y con los recuerdos. Nosotros dependemos mucho de los recuerdos, dependemos mucho del pasado, porque el pasado nos ha dado mucha información que se va acumulando en el sistema nervioso y nos va sirviendo para no equivocarnos, para trabajar adecuadamente. Es una forma correcta de mirar la memoria y el pasado. Tener experiencia, aprovecharla bien para trabajar muy bien en el futuro. Pero estar dependiendo del pasado y utilizando el pasado como base para todo y empezar a hablar de la culpa, empezar a molestar al otro porque se comportó de una manera, traer recuerdos fastidiosos a la vida, estar lo que decimos nosotros echando vainas a la gente, trayendo todas las miserias que están por ahí atrapadas en la vida anterior a la vida futura, hacerlo conscientemente. No lo veo tan interesante, no lo recomendaría. Podría ser interesante traer recuerdos hermosos del pasado, que nos vivifiquen, que nos animen, que nos enseñen, pero no traer la desgracia, el sufrimiento. Bueno, entonces ahí vemos todo el paquete reactivo y ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con el paquete reactivo? Saber que existe, saber que nos está influenciando, pero ir evolucionando hacia otros comportamientos. Para entender la evolución que tenemos que hacer hacia otros comportamientos, me gustaría notar que en el paquete reactivo, o sea, en la forma reactiva de operar, caemos con frecuencia atrapados en una situación que se llama el triángulo de Karman. Triángulo de Karman. Este es un triángulo que yo llamo un triángulo lleno de pantano, un triángulo pantanoso, un triángulo enredado. Bajo la reactividad, con frecuencia, las personas, al sentir el ataque, al sentir el dolor, al sentir el miedo, al sentir la culpa, se sienten víctimas y asumen posición de víctima. Se sienten débiles, sienten que son susceptibles de fracaso, de acusación, de culpabilidad. Y entonces sienten un deseo de que alguien la rescate, la saque de esa situación de dificultad. O sea, el sistema reactivo, si lo dejamos que prospere, nos hace adoptar posiciones de víctima. Y cuando yo adopto posición de víctima, inmediatamente van a salir otros dos personajes y se va a formar un triángulo. Los otros dos personajes son un salvador. Salvador es una persona, buena gente, que oye mis lamentos, mis tristezas,
ve la cara triste que yo tengo, la cara compungida, la situación depresiva en que entro yo y se acerca con ganas de ayudar. Entonces se convierte en un salvador. Entonces yo cuando veo El Salvador al lado, me refugio en El Salvador y le cuento todas mis tristezas, todas mis dificultades. El Salvador se acerca con ganas de ayudar y entonces me protege, llamémoslo así. Entonces yo empiezo a depender del Salvador. Y entonces El Salvador en sus preguntas, en sus revisiones de todo lo que está pasando, y yo como víctima vamos a encontrar el tercer personaje por ahí. El tercer personaje es el perseguidor, el malo de la película, el que está creando las circunstancias, las razones para que yo me sienta culpable. Y el perseguidor no le gusta que yo busque el Salvador y va a tratar de meterme más a mí en la culpa y en la dificultad. Y entonces ya se va a formar un combate entre el perseguidor y el Salvador, donde la víctima está ahí como negociando a ver quién gana ese combate. Entonces esto es un triángulo que existe en la vida práctica de nosotros, no necesariamente con personajes. Uno mismo puede crear ese triángulo dentro de uno mismo. Uno puede tener circunstancias que lo hagan culpable, entonces víctima. Posibilidades de salvación, entonces aparece el Salvador. Y de nuevo la acusación, y entonces sigue persiguiendo el perseguidor. Entonces yo voy a hacer un proyecto creativo, voy a inventar una nueva solución a un problema. Entonces ahora me meto en el tema de la víctima y entonces empiezo a decir, ¿y yo por qué tengo que ser el que encuentre la solución a eso? No hay unas personas que están encargadas de eso. Y a mí, ¿por qué me tiene que tocar empezar ahora a trabajar, a presentar proyectos, a convencer a otros? No, que lo haga otro, porque es que yo ¿por qué tengo que asumir esas cuestiones? Yo estoy tranquilo, no me echen encima trabajo. Entonces uno ya encuentra el perseguidor es la creatividad que te está diciendo, a ver, hay que hacer ese trabajo, está bien hacer eso, métete en ese mundo. Entonces la víctima dice, no, ya en el pasado, cuando yo me he metido en cosas, fracasé, la gente no lo quiere a uno, nadie lo ayuda a uno, entonces nos ponemos bien débiles para sentir que somos víctimas. Entonces llega alguna persona que nos aconseja y nos dice, ¿en qué estás pensando? ¿Cuáles son tus dudas? Entonces uno le cuenta a la persona y la persona lo anima a uno y le dice, no, te tienes que meter, eso es interesante, anímate, ¿y por qué no te metes? Entonces uno le cuenta quién no lo deja meterse a uno. Entonces ya le dan instrucciones a uno de habilidad. A esa persona trátala en tal forma para que no te moleste. Y entonces empiezan una serie de instrucciones para salir adelante en una situación pegajosa. Eso puede ser bueno y lo hacemos. Pero yo les voy a mostrar unas formas más bonitas de trabajar eso en lo que vamos a trabajar enseguida. Entonces no nos vamos a meter tanto en este tema del triángulo de Karpman, sino que vamos a cambiar un poquito la forma de trabajar. Y por eso es que es creativo lo que les voy a enseñar. Bueno, no que les va a enseñar, porque ustedes saben todo esto, pero vamos como a organizar las ideas. Todo esto es un conocimiento muy elemental, muy sencillo, pero yo creo que como lo estoy presentando de una manera organizada, nos puede ayudar. Todos creo que mientras yo estaba hablando anteriormente decían, bueno, pero y es que nosotros no tenemos inteligencia, nosotros no tenemos capacidad de analizar cuándo realmente es miedosa la situación, cuándo es realmente importante ponerle cuidado al pasado, cuándo es importante que nos pongamos a pelear o no. Sí, sí señor, sí señora, tenemos eso. Tenemos la inteligencia natural de nosotros, el sistema mental, los pensamientos, la lógica, los recuerdos bien organizados, las emociones. O sea, todo nuestro sistema nervioso tiene un diseño muy bonito para que nosotros no caigamos como víctimas en estos juegos malignos,
sino que dominemos la situación con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de razonar, con nuestra capacidad de organizar las cosas, de darle prioridad a lo que tiene prioridad, de ir a donde un médico si tenemos dolor, de ir a donde un psicólogo si tenemos unos miedos muy grandes, de aprender a examinar la historia para no caer víctima de los hechos anteriores de la vida o de la sociedad. Esa es la forma racional, la forma emocional correcta, la inteligencia emocional correcta que nos permite racionalmente, con el sistema nervioso, con la inteligencia que tenemos, no caer atrapados por la reactividad. Y esto es lo que las personas normalmente hacemos. Y ahí cada uno de nosotros está armado de eso. Entonces hay buenos consejeros, buenos métodos, mucha sabiduría. Nos enseña eso el sistema educativo, toda la metodología que tenemos para analizar, para sacar conclusiones, para no equivocarnos en la revisión de las cosas, para hacer el estudio del estado del arte, para entender cómo está de avanzada una situación y saber cuáles son los campos en los cuales nos podemos lucir y así quitamos los miedos. Entonces, la inteligencia natural, las emociones naturales de nosotros nos van a ayudar, entonces las tenemos que utilizar. O sea, no nos dejemos atrapar del aparato reactivo, sino que vamos evolucionando con la inteligencia que tenemos hacia el análisis de las situaciones, utilizando nuestro sistema nervioso, nuestra mente brillante y nuestro propio cuerpo que es capaz de enfrentarse a todas las circunstancias. Entonces, nosotros como individuos utilizamos la habilidad mental que tenemos para asumir el comando. Y eso está perfecto y eso lo podemos hacer. Y sobre eso no les tengo que dar explicaciones, porque cada uno de nosotros tiene muchos métodos. Hemos hablado mucho de metodología, tenemos acciones, sabemos que asignamos el sujeto como es, ponemos las circunstancias que son y organizamos las cosas. Y entonces ahí vamos bien. Pero pregunto, ¿si será ese el camino hacia la creatividad? Digo que no, digo que no. Porque por este camino que acabo de mencionar, realmente no nos metemos en el tema de la creatividad. Nos metemos en el tema del funcionamiento normal, del funcionamiento típico, que está bien, necesario para la vida, para trabajar, para conversar. Pero en la creatividad es un poquito más lo que tenemos que avanzar. Entonces no basta con salir de la reactividad a través de la inteligencia, sino que hay que evolucionar hacia una situación adicional, que la vamos a ver enseguida, que es la de los estados creativos. Pero antes quisiera detenerme un poquitico en un tema que tiene que ver con la inteligencia, y es lo que yo llamo la trampa del intelecto. La trampa del intelecto. ¿Qué es la trampa del intelecto? Es pensar que cuando yo miro las cosas con la inteligencia y saco conclusiones, esa es la verdad. Es lo mismo que decían muchos autores, tomar un mapa que me muestra muy bien lo que es un territorio y entonces decir que el mapa es el territorio. El mapa es importantísimo, es una muy buena interpretación del territorio, pero el mapa no es el territorio. Si yo hago un viaje y tengo un mapa, inclusive el mapa puede tener fotografías y estar muy ilustrado, entonces tengo muy buena idea de para dónde voy, pero cuando hago el viajecito no puedo estar pegado del mapa. El mapa lo utilizo en ciertos momentos del viaje, cuando debo saber las direcciones, los nombres de los lugares, los nombres de los ríos, las posiciones. Pero cuando ya estoy metido en los lugares, olvídese del mapa, importa el territorio, importa la realidad. Entonces la mente es un mapa de la vida, un conjunto de interpretaciones, como un aparato interpretativo, como una especie de celular, como un Google de la vida, que te va diciendo muchas cosas importantes, pero no es la vida. La vida hay que vivirla, hay que acercarse a la vida viviendo la vida. Entonces,
si yo me confío únicamente en la interpretación de la vida, que es lo que me dice la mente, la inteligencia y las emociones, de pronto me equivoco sobre lo que es la vida y entonces no llego a la plenitud de la vida. Entonces, una forma de mirar un poquito más a fondo las cosas es ver varias formas de interpretación. Ya empezamos a ver distintas las cosas, como si tuviéramos varios mapas. Ampliamos el espectro de la interpretación. Cuando yo ya veo varias formas de interpretar, voy saliendo de la trampa del intelecto. Porque la nueva forma de interpretar me muestra cosas que antes no había visto. Puntos de vista nuevos. Entonces se me abre la alternativa y ahí empieza a colarse la creatividad. Y cuando uno percibe, se ven cosas, pero hay cosas que uno no ve. Cuando uno interpreta, interpreta cosas, pero hay cosas que no interpreta. Entonces hay aspectos ocultos que podemos explorar. Entonces ahí es donde viene una percepción más de naturaleza intuitiva, que me hace percibir otras cosas. Pongámosle cuidado a esa percepción intuitiva, la vamos a ver más adelante, nos puede ayudar mucho a salir de la trampa del intelecto. Y hay una herramienta que les voy a explicar en detalle, que se llama el sentir, que es una herramienta muy potente para escapar de la trampa del intelecto y acercarse al territorio de verdad. No únicamente pegado al mapa, sino tocar el territorio como hay que tocarlo. Obviamente que al decir tocar aparece el cuerpo. O sea, yo tengo que acercarme con el cuerpo a la realidad. La mente prohíbe un poquito al cuerpo. La mente tiene muchas precauciones con el cuerpo. La mente lo quiere todo trabajar desde la interpretación. No, vamos a meternos un poquito más haciendo experimentos, demostrando las cosas para poder salir de la trampa del intelecto. O sea, un experimento es una excelente forma de salir de la trampa del intelecto. Porque el experimento te enfrenta a la realidad y tienes que redefinir la realidad cuando haces experimentos. O sea, los experimentos con seguridad me obligan a definir de nuevo, a cambiar el mapa. Y el mapa nos sirve mucho para entender. Los primeros mapas fueron mapas muy imperfectos, muy bonitos, pero imperfectos. Y a medida que ha ido avanzando el tiempo, las herramientas de detección geográfica, tenemos ahora unos mapas impresionantes que casi que nos dicen que es el territorio. Precisamente porque la gente ha ido experimentando el territorio y a medida que lo experimenta y lo conoce, lo mete dentro de los mapas. Pero nunca acabaremos de descubrir el territorio. Nunca. Y cuando vemos el territorio de una forma novedosa, se nos ocurre que lo podemos describir. Entonces nos volvemos creadores de descripciones, creadores de historias, narradores, gente que cuenta, gente que explica, gente que se maravilla y que cuenta historias. Y entonces empieza la creatividad a surgir. A medida que yo me meto en el territorio y veo maravillas en el territorio, se maravilla mi visión. Y entonces genero belleza descriptiva, genero literatura, genero reportes. Y si es algo muy científico también, genero la sorpresa científica, el descubrimiento, y lo planteo como una cuestión novedosa, como una cuestión que vale la pena compartir. Y si es un aparato nuevo o una forma nueva de resolver la vida, me encanta mostrar a los demás esa forma nueva de resolver la vida y decir a los demás, hay un territorio que no se conocía y véalo, aquí está, para que lo entendamos y lo disfrutamos. Entonces salimos de esa trampa de que siempre las mismas cosas son las que están funcionando y nos metemos en un aspecto novedoso, inquietante. Y obviamente vamos también aprendiendo a darle valor al territorio, porque el mapa no te permite ver los valores del territorio. Para ver el valor del territorio tienes que explorar, hablar con la gente del territorio. Una de las razones por las cuales no desarrollamos los territorios en nuestras regiones es porque no tenemos contacto con el territorio, lo hemos todo centralizado desde una oficina de planeación. Y si queremos desarrollar los valores, nos tenemos que meter en el territorio para poder entender el valor. Y en todo esto que estoy diciendo yo, en toda esta pequeña conversación que tuve sobre la trampa del intelecto, notarán ustedes que aparece la recurrencia siempre. O sea, la recurrencia como
que miro el mapa y miro el territorio. Entonces mejoro el mapa y miro el territorio. Entonces mejoro el mapa. Tengo un proyecto, hago un plan, ese es el mapa del proyecto. Luego hago trabajo experimental, trabajo de contacto, hago contacto con gente, contacto con esquemas de funcionamiento, con leyes de la naturaleza, con ensayos, con posibilidades. Reformulo mi proyecto, porque a medida que yo tengo el contacto veo aspectos que no esperaba y que me permiten tener un proyecto mejor, entonces lo reformulo. O sea, siempre voy a tener ese viaje de retorno y de contacto entre el territorio, o sea, la vida, y mi sistema mental, o sea, el plan. Ese sí es un verdadero sentido del plan, no un plan rígido donde yo creo que mi intelecto ya dijo cuál es el plan y entonces tengo que cumplir el plan y si no lo cumplo soy un tipo lleno de culpas. No, el plan es un mapa dentro de un esquema territorial. El plan no es el proyecto, sino una idea aproximada que me permite ir navegando. Si yo me le pego a los planes, estoy en la trampa del intelecto. Si yo interactúo retroalimentativamente con los planes, haciendo recurrencia y embelleciendo mis mapas, estoy en otro mundo distinto, mucho más creativo, de lo cual les voy a hablar a continuación ya. Vamos a ver estas diapositivas para repasar los conceptos. 3 estados de funcionamiento. Nos detuvimos en los estados reactivos y en los estados emocionales y mentales. Todo esto como preparación para entrar en los estados creativos, que son los que despiertan la creatividad. Cuando estamos hablando de los espacios reactivos, en ellos abunda mucho la agresividad, el dolor y el miedo. Y el individuo está muy dominado por las circunstancias. Y esto lo hace convertirse en víctima. Y al convertirse en víctima, entra a ser parte del triángulo de Karman, donde van a aparecer el salvador y el victimario, y va a ser una circunstancia muy enredada la que vamos a tener si nos dejamos atrapar por esto. Porque la víctima se vuelve muy débil y cree que necesita la protección y quiere defenderse de los ataques. Y el salvador interviene también ahí y el perseguidor también interviene. Entonces es todo un conjunto de circunstancias muy complicadas que debemos tratar de evitar a través de nuestra inteligencia, de nuestros buenos recuerdos, de nuestros buenos pensamientos, de nuestro trabajo mental y nuestras emociones positivas, nuestras emociones constructivas. O sea, mediante dominio mental podemos asumir el mando y evitar caer en la victimización. Pero no basta con esto, porque podemos caer en lo que se llama la trampa del intelecto y creer que las interpretaciones que tenemos de la realidad son la realidad. Entonces, herramientas para defendernos y vamos después a la creatividad. Dar miradas abundantes, tener perspectiva, tener empatía y cercanía a las cosas, ser muy consciente del cuerpo y entender el experimento como una posibilidad de tener realidad práctica corporal a nuestro alcance. Aprender a presentar las cosas de una forma novedosa y a observar de forma novedosa. Y tener a los valores como la fuente de la práctica nuestra. Y la recurrencia cerebral a través de la meditación y la contemplación van a ser nuestras herramientas más importantes.